Hola familias, queremos darles la bienvenida a este segundo episodio del espacio Rosa González virtual. En el primer episodio, nuestra psicóloga Débora Diorio nos brindaba herramientas para poder acompañar a nuestros chicos y chicas desde las emociones en este periodo de aislamiento que estamos viviendo. En este segundo episodio queremos abordar una de las cuestiones que aparecieron fuertemente en la encuesta que hemos enviado hace unas semanas a las familias y que tienen que ver con lo que estamos enseñando, con una preocupación por lo que estamos enseñando desde la escuela y por lo que están aprendiendo nuestros estudiantes, ¿sí? Lo que tiene que ver con la gestión del aprendizaje. ¿Realmente están aprendiendo en esta especie de educación virtual? Esa es una de las preocupaciones que vamos a abordar en este episodio. Antes de empezar, quisiera hacer algunas aclaraciones para tener en cuenta, antes de meternos en este tema tan complejo e incierto tanto para educadores como para cada una de las familias. En pedagogía sabemos y tenemos bien en claro que el contexto es condicionante, ¿sí? Lo que quiere decir que es necesario ponerlo sobre la mesa antes de abordar una cuestión tan significativa como la que anunciamos anteriormente. Todos sabemos, todos reconocemos que no estamos viviendo la normalidad que conocíamos antes del 13 de marzo, ¿sí? Es decir, que lo que no estamos haciendo es una educación presencial. Algunos pueden pensar que lo que estamos transitando es una educación virtual. La educación virtual ha sido ampliamente estudiada en el ámbito educativo y tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver con disponer de tiempo y espacio, tiene que ver con que uno elige esa metodología para estudiar y son las condiciones elegidas las que llevan a uno a optar por esa metodología. Lo que estamos transitando hoy no es una pedagogía presencial y tampoco es una escolaridad virtual. Lo que estamos transitando es una escolaridad en tiempos de pandemia mundial, única en la historia. Y lo que tenemos que hacer es generar un espacio de resistencia pedagógica, de resistir desde la pedagogía. Porque la pedagogía es lo contrario al aislamiento. La escolaridad es lo contrario, la escuela es lo contrario a estar encerrados en casa. No podemos pretender normalidad en un contexto de encierro. La escolaridad en contextos de aislamiento lo que profundiza es la desigualdad. Entonces el desafío para evitar esto y para no perder la escolaridad de los chicos es doble. Lo que tenemos que encontrar es el camino, la forma, la metodología para sostener, para resistir en el vínculo familia-escuela, alumno-docente. Por lo tanto, el desafío al mismo tiempo es particular lo que corresponde para el jardín, para la primaria y para la secundaria. Por eso, en esta introducción, yo voy a dar el pie para que las directoras de cada nivel puedan contar y profundizar un poquito el enfoque en el cual trabajamos y necesitamos que la familia siga trabajando desde su casa. Para terminar, y antes de presentarlas, quiero felicitar en particular a cada uno de nuestros estudiantes, desde el jardín hasta los más grandes del secundario, porque la vienen llevando de 10, porque están haciendo mucho esfuerzo para poder sostener esta escolaridad de la que hablábamos recién. Por supuesto a las familias que están haciendo el esfuerzo de acompañar a los chicos, de no perder la relación con las autoridades, con los docentes, a través de Acadeu y de las plataformas que hemos ido incorporando. Y también quiero felicitar y agradecer el esfuerzo que están haciendo nuestros docentes para buscar la forma, como decíamos recién, encontrar el mejor camino para que los chicos puedan seguir siendo alumnos y nosotros podamos seguir siendo docentes. Para todos, muchísimas gracias y felicitaciones. Y a partir de ahora, las familias de jardín van a escuchar a las directoras de su nivel y lo mismo las de primaria y las de secundaria respectivamente. Muchas gracias a todos y espero les sirva este nuevo episodio del Espacio Rosa González. Hola, soy Silvana Scarrampi, soy la directora de la escuela secundaria y como les anticipó Emiliano en la introducción, hoy nos vamos a ocupar de analizar algunas cuestiones que hacen al trabajo académico en el nivel. Para ello vamos a tratar de dar respuesta a 3 preguntas. Si están aprendiendo los chicos, ¿qué están aprendiendo y cómo sabemos si están aprendiendo? Para responder a la primera pregunta, claramente es sí, los chicos están aprendiendo. Pero no debemos olvidarnos que esto está sucediendo dentro del ámbito de la continuidad pedagógica. Esto implica que la relación entre enseñanza y aprendizaje claramente se vea afectada. La enseñanza tuvo, sin duda, que sufrir grandes transformaciones, porque obviamente el abandonar el aula implicó para los docentes trasladar
su espacio de trabajo a la virtualidad, pero esto implicó modificar estrategias, buscar nuevas herramientas y, por supuesto, proponer actividades absolutamente diferentes. Todo este cambio que se produce en el ámbito de la enseñanza, obviamente impacta claramente en lo que es el proceso de aprendizaje de los alumnos. Entonces es así que ya el hecho de tener actividades mediadas por la virtualidad, en donde los encuentros ya no son esas dinámicas propias de la vida en el aula, sino que empiezan a tener espacio en otros contextos, en donde las relaciones y los vínculos cambian drásticamente, ya sea entre docente y alumno como con sus compañeros. Todo esto impacta claramente en lo que es el tipo de abordaje que se puede hacer de los contenidos. Entonces, ¿qué están aprendiendo los chicos? Bueno, fundamentalmente podemos decir que sí están aprendiendo contenidos que tienen que ver con las materias, pero cada docente tuvo que revisar, por todo esto que veníamos planteando anteriormente, cuáles de esos contenidos que ellos habían planificado pueden ser abordados dentro de este contexto particular de continuidad pedagógica y cuáles, ya sea por su complejidad o por sus propias características, deben ser trasladados a cuando volvamos al trabajo en el aula. Y de estos contenidos que nosotros decidimos que se pueden trabajar dentro de este espacio, también han tenido que ser revisados, hay aspectos que deben ser repensados, formas de abordarlos distintas, y todo esto teniendo en cuenta que seguramente también sufran a lo largo del tiempo y cuando volvamos algún trabajo o retrabajo que permita su integración con futuros aprendizajes para lograr una mayor apropiación y afianzar esos aprendizajes que hoy se están dando. Porque además de los contenidos, los chicos están teniendo que desarrollar otro gran tipo de aprendizaje que tiene que ver con la autogestión. Nosotros siempre trabajamos para lograr la autonomía de nuestros alumnos, pero hoy más que nunca esto se hace necesario e indispensable. Ellos tuvieron que empezar a aprender cuáles son sus estilos de aprendizaje, es decir, de qué manera ellos aprenden mejor dentro de cada una de las materias, cada uno de los contenidos. ¿Cuáles son los procedimientos que favorecen una mejor apropiación de esos contenidos? Y cómo gestionar los recursos con los cuales cuentan. Recursos que tienen que ver desde los dispositivos, el acceso a la información y recursos intelectuales también, los recursos cognitivos, estos estilos de aprendizaje, estos procedimientos. Todo esto, toda esta autogestión implica mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha energía. Y va sucediendo a la par del trabajo que los chicos van haciendo con los contenidos a través de las actividades que los docentes les proponen. Y por último, tenemos también lo que tiene que ver con aprender a gestionar las emociones. Esto ya se planteó en un encuentro virtual de Rosa González anterior, pero es importante que tengamos en cuenta que cualquier sujeto para aprender necesita tener cierta disposición, ya sea emocional como cognitiva, para lograr esos aprendizajes. Y la realidad es que hoy en día estas emociones y sentimientos que aparecen no siempre son el mejor espacio y el mejor contexto para que los aprendizajes sucedan. Entonces los chicos tienen que empezar a aprender a gestionar sus angustias, sus incertidumbres, sus miedos, todo esto para lograr generar de alguna manera la posibilidad de aprender. Entonces todo esto unido a la necesidad de aprender también a convivir, porque nos pasa que de golpe nos encontramos frente a situaciones que también implican un aprendizaje, esta convivencia forzada que tenemos todo el tiempo con las mismas personas, también implica que aprendamos. Todos estos aprendizajes suceden en simultáneo y son algunos condición de posibilidad para que otros sucedan. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a pensar si los chicos están aprendiendo, tenemos que pensar esto. Todos estos son aprendizajes que los chicos están haciendo y todos son absolutamente necesarios y valiosos para poder avanzar
hacia la siguiente etapa. Y por último, ¿cómo sabemos si nuestros alumnos están aprendiendo? Y acá creo que entra una primer gran distinción que es necesario hacer. Calificar no es lo mismo que evaluar. Y que no se esté poniendo nota, porque nosotros recibimos esas directivas de parte del ministerio, no quiere decir que no estemos evaluando. Para nosotros la evaluación es un proceso mucho más complejo que poner una nota. Es un proceso que exige una mirada mucho más amplia, contemplando muchos más aspectos que lo que simplemente significa calificar un trabajo o una evaluación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para nosotros la evaluación no es una fotografía que refleja lo que el alumno hace en un momento determinado, sino que es una película que muestra su evolución. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros miramos los procesos, que nosotros establecemos con qué criterios, es decir, con qué anteojos, dónde ponemos la lupa para mirar que estos procesos se estén dando. Y esto es un trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace mucho, no es nuevo para nosotros. Si ustedes miran las evaluaciones que los chicos fueron haciendo a lo largo de estos años, en los encabezados se encuentran cuáles son los criterios de evaluación. Esto es lo que le dice al chico qué se espera de él, qué cosas va a mirar el docente en relación a esa producción para poder decidir si ese proceso que él está haciendo es el adecuado o no. Que después eso se traduzca en una nota es como el último paso de todo un proceso que se viene dando y que aún ahora continúa dándose. Pero ¿cómo hacemos nosotros en este momento para construir esta película que muestre la evolución de cada uno de nuestros alumnos? Fundamentalmente recolectando evidencias. ¿Cómo recolectamos evidencias? Por un lado, teniendo en cuenta estos criterios de los cuales les hablé antes, ¿sí? Estas cosas, estos indicadores que nosotros consideramos que deben estar presentes y que hacen a estos procesos de aprendizaje que nosotros pretendemos que hagan nuestros alumnos. Y que tienen que ver, todos ellos, con algo que los chicos ya encontraron en las fichas de autoevaluación que les pedimos que completaran. Y ahí ustedes vieron que los criterios de evaluación, estos aspectos que a nosotros nos importa relevar, tienen que ver, por un lado, con cuestiones que hacen a procedimientos, a formas de organizarse, a maneras de llevar adelante los trabajos, los encuentros, a cómo organizan su trabajo, pero también cuestiones que hacen específicamente al trabajo sobre los contenidos, a la posibilidad de dar cuenta de lo que saben con un lenguaje apropiado, relacionando conceptos, integrándolos, analizando, sintetizando, de qué manera ellos pueden dar cuenta de los trabajos que se les piden, de las actividades que se les proponen, si pueden ser creativos frente a las propuestas, si pueden ir más allá que la mera repetición de datos frente a una propuesta de actividad. Todo esto hace a esas evidencias que nosotros recolectamos. Y se cruza también con la información que ellos nos fueron dando acerca de en qué condiciones están trabajando. Que esto es algo que nosotros en el aula lo vemos directamente, pero que ahora nos lo tienen que contar, si tienen los dispositivos, si tienen el tiempo, si tienen el lugar, si disponen de internet. Digamos, todo esto hace a que nosotros veamos después cómo van siendo estos procesos. Y ustedes ven que en las posibilidades está logrado, parcialmente logrado o no logrado aún. ¿Esto para qué nos sirve? Aquellas cosas que aún no han sido totalmente logradas, bueno, juntos, docentes y alumnos, veremos cuáles son los ajustes necesarios para que finalmente estos elementos, estos criterios o estos indicadores en particular lleguen a lograrse y que los alumnos puedan finalmente aprender. Todo este proceso después nos va a permitir a nosotros llegar a un informe de continuidad pedagógica que ustedes van a recibir próximamente, en donde más o menos tengan toda esta información condensada. Traducir esto a una nota el día de mañana, cuando nosotros tengamos que decidir si el alumno acredita una materia, acredita el año y pasa de año, es muy sencillo, porque va a estar fundamentada esa nota en todos estos procesos que nosotros fuimos evaluando.
Espero que con esto hayamos podido compartir claramente cuál es este trabajo y cuál es este proceso que nosotros estamos haciendo, y que cuando ustedes reciban estos informes sepan que detrás hubo todo este tiempo un trabajo que los chicos saben, que los chicos comparten, para poder determinar cómo fueron siendo estos procesos. Les mando un beso grande, espero que esto sirva para aclarar algunas dudas y para entender cómo estamos trabajando, y seguramente nos volveremos a encontrar con algunas otras precisiones acerca de lo que es nuestro trabajo en esta etapa. Un beso muy grande para todos.